¿Qué pasa, autóctono? Voy a explicar una cosa porque con esto de la nueva ley animalista de los perros y luego con esto de lo que ha pasado del ataque de estos mastines, pues para que lo tengáis un poco claro, porque aquí hay mucha gente que no lo tiene claro todavía, cómo hay que tener los perros. Todos sabéis que los animales de compañía, los perros, no se pueden abandonar ni se pueden tener en la calle solos ni tal, y me parece súper bien que lo hagan así, para que sigan todos los perrinos que son los que dicen, ahí es mi perrino, para que sepan lo que es tener una mascota. Pero los ganaderos y cazadores no entramos ahí en ese sistema. Si el perro está bien puesto en los papeles. ¿Sabéis? Estos son los papeles de un perro, de un mastín mío. Se llama Pizarro. Tanto de los perros, yo todos los perros los tengo así. Lo tenéis que tener así. Porque si tú ahora mismo, ahora tengo ahí otra cartilla que es del perro del muchacho. Este es el perro, ¿no? El Pizarro, tal, el mastín del Pirineo, tal. Para que te manden esto, cuando todo el mundo lo hacemos, no todo el mundo lo tenemos, todos los perros tienen microchip. Pero para que la ley vaya por el campo un animalista y te vea unas ovejas y tengas un mastín, o tengas unas cabras y tengas un mastín, te puedes meter en un problema, pero serio, si no te tienen bien puestos los papeles. Te tienen que poner aquí. Cuando hacen este papel, te pone la finalidad del perro. La mayoría de veterinarios te ponen el microchip, te le ponen de compañía. Entonces ya eso no, es que te funden vivo. Hay que ponerlo de guarda y custodia, que guardan el ganado y custodia. El que menos problemas vais a tener, porque ahora con las movidas que ha pasado, lo están mirando todo esto bien. Y si tú no puedes tener una mascota en la calle, no la puedes tener, pero un perro de guarda y compañía, de guarda y... Que lo leamos bien, para que no hay que ver. Guarda y custodia el perro si está custodiado. Esto se zumba. Sentencia y el otro, Ibairo. ¿Lo tenéis? Que os quede bien claro, porque si no, vamos a hacer... Voy a tirarlo, qué recios son. Están los dos, como está creciendo sentencia, o sea, Ibairo, eres un guerrillero, pues pasa esto. Bueno, esto pasa cuando hay perros juntos. Recordadlo bien, si el perro está puesto de guarda y custodia, no va a pasar absolutamente nada, porque el perro esté durmiendo con las ovejas, que el perro está, es como tiene que estar con el ganado. Como lo tengáis puesto, que a este hombre, a este ganadero va a tener un problema, como no lo tenga así puesto, como tenga aparte de la que le van a liar, porque se la van a liar porque se quieren vengar de nosotros, como en el microchip ponga que los perros son de... ¡Oh! Ya esto. Os lo voy a enseñar para que... Ya. A ver. Aquí... ¿Trato pegando o qué? Este también está puesto de guarda y custodia. Todos tienen que estar así. Ya lo sabéis, aquí lo pone. Cuando os tachen esto, que os tachen esta cruz. Guarda y custodia. En cambio, este perro, que es el del... este no, este es el manilo. Este es el manilo, este no, el otro, el... Otro perro. Este también está, el este está igual. Ah, lo tengo aquí. Aquí está lloviendo a tope. Chacho, aquí tengo la cartilla. Ya tengo aquí más cartillas. Tienes que llevar todas las cartillas. Este es el del muchacho. O este del muchacho, como este lo tiene en casa, que también se lo digo que tenía que haber puesto como las cabras. Lo tenía que haber puesto de campo. Pero es que esta pequeña diferencia de ponerte la cruz aquí o de caza si eres cazador, claro, si no eres cazador no puedes tenerlo de caza. Si eres cazador tienes que ser... Pero claro, si eres cazador y vas con el ganado y llevas un perro, este está puesto de compañía, porque es un perro pequeño de compañía. Si este perro te lo cogen con el ganado suelto, te meten un estacazo con la nueva ley que flipáis. Que flipáis. Así que tened mucho cuidado donde os ponen la cruz, porque si casi todos los veteranos te la ponen aquí en compañía. Eso hoy en día te funden, pero fundirte. Os lo digo yo, sabéis que lo que yo os digo es verdad. Que a este hombrito se lo van a cargar. Y es que un perro de compañía no puede estar en el campo abandonado. En cambio, un perro de guarda y custodia sí puede estar en el campo solo con las ovejas. Si eres cazador, sí lo puedes poner como caza, pero claro, un perro que está puesto como caza no puede estar con las ovejas. ¿Entendéis? Los seguros, cuando tú aseguras la explotación, te meten todos los perros, el del seguro, no. Y dices, sí, mastín, ta.
te cubro 5 mastines, tal, pero cuando hay un accidente, como ha pasado ahora, o cuando hay una denuncia, va a decir el seguro, ah, no, pero yo te tengo puesto, es que un perro de compañía en el seguro de hogar, un perro de compañía no puede estar con el ganado. Tenedlo en cuenta que nos van a fundir y van a fundir a montones. Me atrevo a apostar, pero es que eso cae mucho veterinario, que pasa así, que te los ponen todos de animal de compañía. O se lo dice que eres ganadero o cazador. Y si eres ganadero, no puedes tener un perro de caza con las ovejas sueltas. Es que cuando pase un problema, que se agarran a todo y a este ganadero, vaya a ver a que le van a liar. Y como ese, a mucha gente. Ahora con la ley animalista, te ven unas ovejas lloviendo hoy, ven el mastín, llaman. Como el mastín esté puesto como animal de compañía, acuérdate que a ti te funden. ¿Cuánto es la multa? 50.000 euros. Que es que hay que tener cuidado, que es una cosa tan sencilla, pero hay que hacerlo bien porque no es igual de compañía, ya sabéis, que guarda y custodia como tienen que estar todos los mastines y estos perros de ganado. Nos vemos y que paséis un buen día.